Muy bien. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amados, quiero invitarle, por favor, que me acompañen a orar a nuestro Dios. Padre, Dios eterno, el santo, el justo, el único e incomparable. Ese eres tú, mi Dios. Ese eres tú. Un Dios tan excelso y sublime, cuya gloria y majestad llenan toda la tierra, cuyo eterno poder y deidad se hace visible por intermedio de la creación. Ese eres tú. Oh, mi Dios, cuando vemos la perfección de tu creación, cuando vemos lo hermoso de lo que tus manos hicieron, podemos imaginar un poco tu eterna y sublime grandeza. Mi Dios, tú eres todopoderoso. Mi Dios, todo lo puedes. No hay nada imposible para ti. Pero tú tampoco te niegas a tu naturaleza. Tú eres fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Padre, es tan hermoso contemplar tu pureza, pero también ver tu amor y misericordia por quienes no merecen de esta. Mi Dios,
realmente tu nombre sea exaltado por siempre. Realmente nuestras vidas se dispongan por completo a adorarte, a bendecirte, porque solo tú, mi Dios, eres el Dios que salva. Solo tú eres quien en un pacto eterno de redención con el Hijo y el Espíritu Santo dispusieron crearnos a nosotros y darnos el mayor privilegio que cualquier criatura pudiese tener, ser hechos a tu imagen, pero también por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ser adoptados como hijos tuyos. Mi Dios, cuando vemos nuestra debilidad, cuando vemos nuestro ánimo fluctuante, cuando vemos nuestra decadencia espiritual y vemos tu persona, tu santidad, tu perfección, no podemos dejar de asombrarnos en el cómo tienes cuidado de nosotros, porque no lo merecemos. Somos tan ingratos, somos tan soberbios, altaneros, y tú, un Dios tan noble, tan bueno, pero justo a la vez también. Mi Dios, queremos esta mañana no solo alabar y bendecirte por intermedio de la declaración y el reconocimiento de tu naturaleza, de tus atributos, sino que también queremos honrarte poniendo cuidado de tu palabra, poniendo cuidado de lo que tú nos mostraste. Mi Dios, que este texto que acabamos de leer, que este evento que sucedió en aquel entonces, sea un ejemplo para nosotros. Y no solo eso, sino que confronte nuestras vidas, nos lleve a la realidad, que podamos reflexionar en nuestros caminos y que si es necesario nos arrepintamos de estos para volvernos hacia ti. Mi Dios, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Mi Dios, semana y semana nos conectamos o estamos juntos para oír tu palabra. Pero si esta no haya cabida en nuestro corazón, si esta no es recibida por un corazón susceptible, claramente, claramente se convierte en algo rutinario, en algo sin fruto. Mi Dios, no queremos que esto sea así. No queremos venir acá nuevamente de una forma religiosa y estar presentes solo por estarlo. Queremos realmente darte nuestra gratitud por lo bueno y maravilloso que has sido. Y también disponer nuestro corazón a que examines y también a que nos confrontes y que nos des instrucción para el cambio. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque Él nos lleva a la verdad. Gracias porque Él nos enseña, nos instruye. Y te ruego, mi Dios, como pastor esta mañana, que tú guíes mis labios por intermedio de tu Espíritu Santo y que Él haga todo lo que tiene que hacer en la vida de mis hermanos. Si es confrontarles, confrontarles, si es animarles, animarles, si es llamarles al arrepentimiento, en algunos casos, llamarles al arrepentimiento. Mi Dios, usa tu palabra para tu gloria, por intermedio de mis labios impuros. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En este texto, lo que es un poco extenso, que es un poco largo, lo que nos encontramos es nuevamente una confrontación del Señor Jesucristo con aquellas personas que creían que estaban en la voluntad de Dios. Estos eran los fariseos y los escribas. No olvidemos que en la sección anterior vimos cómo es que el Señor Jesucristo fue realizando visitando ciertos lugares, predicando el Evangelio y también cómo es que Él realizó milagros importantes, señales y prodigios notables que validaban la persona del Señor Jesucristo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo, Dios hecho hombre. Pero anterior a eso vimos un segmento de parábolas del reino donde el Señor hablaba y explicaba el reino de los cielos para confrontar a aquellos religiosos. La pugna entre el Cristo verdadero y los religiosos es algo constante. Y es por eso que en Marcos nuevamente nos volvemos a encontrar con esto. ¿Y saben por qué? Porque verdaderamente la religiosidad o el legalismo que viene producto de la religiosidad es sumamente peligroso, sumamente peligroso.
Y lo que es peor, es muy fácil caer en estas cosas. Y es por eso que nuevamente nos encontramos con esto. El Señor vuelve a encontrarse con los religiosos, pero Él no pierde la oportunidad de confrontarlos. No pierde la oportunidad de decirles que están mal, que examinen su corazón. Y nuevamente, el Espíritu Santo esta mañana, por intermedio de su palabra, nos quiere volver a llamar la atención y a recordar estas cosas. Ser un religioso no es algo tan difícil. Podemos encontrarnos con una persona noble, una persona buena, que paga todos sus impuestos, que compra todo con boleta, que va todos los domingos o asiste todos los domingos a escuchar la palabra de Dios, a la comunión en esta reunión. Puede estar también leyendo la Biblia todos los días. Puede comportarse bien, ser un hombre fiel a su esposa, ser un buen padre, ser una persona dadivosa que le da a quienes están en necesidad. Puede ser una persona que no tan solo se preocupa de su familia y de sus seres queridos, sino que realmente es virtuosa en cuanto a su carácter, nunca dice malas palabras, ve las cosas que corresponden, ve aquello que solamente le produce edificación y eh, también eh, rechaza todo aquello que puede pervertirlo. Pero déjame decirte que si tú crees que yo he hablado o he descrito a una persona, a un hijo de Dios santo y que ama su nombre, déjame decirte que no. Todas esas cosas que la persona que acabo de escribir te hacen están bien, pero no basta con eso. No basta con eso. Un hijo de Dios no es una persona perfecta. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si esta persona que acabo de describirte hace todas estas cosas y no reconoce en su corazón su pecado, sino que se considera justo, se considera bueno, se considera que no necesita de nada más, déjame decirte que esa persona va directamente al infierno de la misma forma que va alguien que rechaza la idea de Dios y que dice que Dios no existe. Por eso es tan delicado lo que estamos viendo, por eso es tan delicado el énfasis que nuestro Señor Jesucristo le da al legalismo y al fariseísmo. El fariseo del siglo XXI es aquel que te acabo de describir. Queridos, toda la gente en el tiempo de Jesús admiraba a los fariseos, porque eran personas aparentemente, por lo menos por lo exterior, buenas. Hacían cosas buenas de verdad. De hecho, nuestro Señor dice, referente a los fariseos y a los escribas, no hagan lo que ellos, perdón, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que ellos decían tenía una apariencia de piedad y estaba en función a la escritura, pero su comportamiento interno de su corazón no se condecía con ello. Aparentaban ser buenos, la gente los admiraba. Cuando ellos iban por la calle y se paraban a orar, la gente asombrada los admiraba. Eran hombres que realmente merecían, conforme a la visión del mundo, el respeto de los demás, producto de su devoción y de su religiosidad. Pero el Señor no les aplaude. El Señor no les da alabanza, no los reconoce. El Señor los confronta, porque estas personas vivían una vida vacía, una vida interesada en mostrarle a los demás algo que no tenían dentro de sí. Y ese es un gran problema. Hermano, la prédica de hoy tiene por título Contra el legalismo. Y en ella vamos a ver tres características de los legalistas. Tres características de los legalistas. Aquellos que se creen buenos, aquellos que se creen santos, se creen que viven una vida religiosa pura, que están cerca de Dios o que creen estar haciendo la voluntad de Dios, pero que en realidad están lejos de Él. Tres características de los legalistas vamos a ver en esta oportunidad, en esta mañana. La primera que nos encontramos aquí es que el legalista adora de la boca para afuera.
Esa es la primera. El legalista adora de la boca para afuera. La segunda característica que estaremos viendo es que el legalista minimiza la ley de Dios. Minimiza la ley de Dios. Y el tercer elemento o la tercera característica que vamos a estar viendo esta mañana con respecto a el legalismo, al fariseísmo, a una vida religiosa falsa, es que el legalista piensa que la fuente de la contaminación o del pecado y la impureza es externa. Esas son tres características del legalismo, hermanos. Y eso es lo que vamos a estar viendo acá. Como les decía, el problema de los fariseos no era lo que hacían, aunque exteriormente aparentaban cosas buenas, el problema siempre estuvo en su interior. De hecho, todos los admiraban, pero el gran problema que ellos tenían a la postre, ellos era que querían adorar a Dios, querían glorificar a Dios según lo que ellos pensaban. Como se dice, a su manera. Hay una canción antigua de Frank Sinatra, My Way, que habla de que todo lo hago a mi manera. Eso es básicamente la idea de esa canción. Todo a su manera. Queridos, la verdad es que muchas personas creen servir a Dios. Muchas personas creen ser hijos de Dios. Muchas personas pretenden que su vida religiosa está agradando a Dios, cuando en realidad eso no es así. El gran problema del ser humano, y que incluso tú siendo cristiano puedes estar incurriendo, es que puedes pensar que estás adorando a Dios, estás bajo la voluntad de Dios, agradándolo a Él cuando no lo estás haciendo. El gran problema de los judíos religiosos, particularmente del fariseísmo y de las otras sectas del tiempo de Jesús o que contemporáneas a nuestro Señor Jesucristo, es que ellos querían honrar a Dios como ellos querían o como ellos entendían. Como les decía, seguidores de Dios a su manera. Pero eso les alejaba de Dios en vez de acercarles a Dios. Pablo le escribe a los romanos y haciendo alusión del judaísmo de aquel entonces, dice lo siguiente: porque yo, dice Pablo, testifico a favor de los judíos religiosos, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. O sea, los judíos del tiempo del Señor Jesucristo y posterior a él en la iglesia apostólica eran religiosos. Ellos tenían celo por Dios, pero un celo a su manera, no un celo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es una realidad del día de hoy. Porque nosotros normalmente relacionamos la figura del fariseo a gente que aparenta ser creyente, pero no lo es en esencia. Pero también hay gente que no que cree en su perspectiva religiosa que está bien con Dios. Gente que cree que por hacer buenas obras de pronto, por ayudar a su mamá, por ayudar a la tía, por, no sé, de pronto tener una consideración con las personas que piden en la esquina, se siente bien y piensa que está haciéndolo súper bien delante de los ojos de Dios, pero no se considera a sí mismo porque cree que esa justicia alcanzada, producto de estos actos, le van a dejar bien con Dios. Pero esto no es así. No hay nada bueno que tú puedas hacer para estar bien con Dios. Entiende, el problema no es lo que haces exteriormente. El problema es lo que está en tu corazón. Ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo está tu corazón? Hay personas que rechazan el cristianismo, que, por ejemplo, están más enfocadas al catolicismo romano y piensan que están bien y están felices como están porque no consideran que están mal. Pero esas personas son igual fariseos. ¿Por qué? Porque intentan buscar a Dios, seguir a Dios conforme a lo que ellos creen que es correcto, pero no conforme a lo que Dios dice que es correcto. Y aquí, amados, es importante e imprescindible notar que la única norma, el único lugar sin contaminación, sin tradiciones de hombres,
que tú puedes acudir para conocerle a Dios y para seguirle y hacerlo como Él pide que lo hagas es en su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay otra manera, queridos. Es por intermedio de su palabra lo que Dios dijo, lo que Dios dijo. Y así nos encontramos nosotros con estas personas que creen estar bien. Creen, dicen, bueno, Dios igual me ama porque yo no le hago daño a nadie en realidad. Yo nunca me meto en la vida de los demás. La verdad es que cuando puedo ayudar a alguien lo ayudo. No tengo problemas con nadie. Yo creo que estoy bien con Dios. ¿Por qué Dios me va a rechazar? Y de esa forma superficial creen que están bien con Dios. Ellos igual son fariseos. No solo son incrédulos, también tienen una actitud farisea, porque los fariseos eran incrédulos. Los fariseos no creyeron en Jesús. Los legalistas no creyeron en él, lo rechazaron. Eran gente que estaba cerca de Dios, pero estar cerca de Dios no te garantiza ser un hijo de Dios. Solo aquellos que están en Cristo son verdaderamente hijos de Dios. El legalismo es destructivo, el fariseísmo, que es lo mismo, es dañino y lleva a las personas a la perdición. Y hay gente dentro de las iglesias que vive una vida farisea. Y hay gente que tal vez no va a la iglesia, pero se considera buena y justa y también está viviendo una vida farisea. La premisa fundamental del legalismo, del fariseísmo, de la hipocresía espiritual es que tú crees que estás haciéndolo bien, no importando lo que Dios diga. No importando lo que Dios diga. Y eso, querido, se llama orgullo. Eso se llama orgullo. Cuando tienes que hacer algo y no te importa cómo se hace, sino que lo quieres hacer como tú quieres hacerlo, eso se llama orgullo. Orgullo. Así de simple. Cuando no te importa lo que Dios dice o lo que Dios le agrada, sino como tú crees que a Dios le agrada, tú estás actuando de forma orgullosa. Y si tú actúas de esa forma, tú no estás cerca de Dios. Es más, estás lejos de Dios. En el Salmo 31, versículo 23, la Biblia dice, el salmista dice, amen al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero les da a sus merecidos, perdón, les da su merecido a los que obran con soberbia. Pretender honrar a Dios a tu manera es ser soberbio. Y sabes una cosa, Dios le da su merecido a los soberbios. Cuando Dios dice, el pasto es verde, el pasto es verde. Así nomás. No hay puntos medios, es lo que Él dice. No importa cómo tú crees que a Dios le agrada, no, es como Él dice. No, es que yo creo en la Virgen y le oro a la Virgen para que me vaya bien y me va bien. No, está mal, está mal. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Tú no necesitas a una Virgen para llegar al Padre, tú necesitas solo a Cristo y a nadie más. Esa es la forma que Él dijo, la que Él dijo. No hay otra. Tú piensas tal vez que hay otra, pero no lo hay. Es lo que Él dijo o no es nada. Y tú puedes sentirte muy justo, muy justificado, muy bueno por buscar a Dios o por rezar, por dar 3 Ave María, 3 Padre Nuestro y ser súper religioso. Pero si no estás siguiendo lo que Dios dijo, tú vas derecho a la perdición. Esta gente, estas personas, o puede que seas tú quien está escuchando, cree que está súper bien siguiendo a Dios, cree que está conectado con Dios porque reza ahora todos los días, pero en realidad Dios no está ni ahí con él. Proverbios 15:25 dice, el Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Si tú actúas de una forma soberbia, Dios va a derribar tu casa, Dios va a destruirte, porque a los soberbios Dios los mira de lejos. No están cerca de Él, no están cerca de Él. Así que no importa cómo tú crees que debes adorar a Dios o cómo tú crees que agradas a Dios, lo que importa es lo que Él dijo.
Y si tú estás enfocado exclusivamente, exclusivamente en eso, en lo que tú piensas, tú estás perdido. La primera característica que vemos aquí del legalismo, del fariseísmo, de la hipocresía, es que el legalista adora de la boca para afuera nomás. De la boca para afuera. Versículos 6 al 7. Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Fíjense algo interesante acá que acabamos de ver. El Señor le llama a estas personas en el versículo 6 hipócritas. El hipócrita era un título, una palabra griega que se refería a el uso de máscaras de parte de los actores en la antigüedad. En la antigüedad los actores no eran tan buenos como ahora, eh, sino que usaban máscaras en las obras de teatro para manifestar sus sentimientos, ¿cierto? Usaban máscaras que los convertían o los transformaban de identidad. Esa misma expresión es la palabra griega empleada para referirse a hipócrita. Un hipócrita es aquel que usa una máscara, es aquel que se recubre el rostro para no mostrar verdaderamente cómo es. Y el Señor Jesucristo llamó a estas personas legalistas, fariseos, les llamó hipócritas, hipócritas. De manera que la hipocresía es decir una cosa y tener otra en el corazón. Eso es lo que el Señor les dijo. Este pueblo con los labios me honra. O sea, lo que decían era una honra a Dios. Honraban a Dios con sus labios. Hay personas que dicen, Dios te amo, Dios daré mi vida por ti, Dios tú eres el más grande, Dios tú eres el más importante, Dios tú eres mi Señor. Y dicen todas esas cosas. Y cuando tú los escuchas puedes decir, oh, esta persona verdaderamente su vida gira en torno a Dios. Estas personas decían eso. Los fariseos decían eso. Estos religiosos decían esas cosas. El problema no era lo que decían. El problema era su corazón. El problema era que su corazón estaba lejos de Dios. Querido, tú puedes decir, yo amo a Dios, yo siempre oro, yo siempre le doy gracias a Dios en todo, pero puedes estar lejos de Dios, aunque lo menciones con tus palabras, porque tu corazón está lejos de Él. Esta cita que realiza nuestro Señor Jesucristo corresponde al libro del profeta Isaías, en Isaías capítulo 29, versículo 13. Es ahí donde el Señor parafrasea este texto que les voy a leer ahora. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Es increíble pensar que este texto fue escrito aproximadamente 500 años antes de Cristo. ¿Y en qué año estamos? En el 2021. O sea, hace más de 2500 años Dios dijo esto por intermedio del profeta y sigue siendo una realidad en la vida de muchas personas. De labios honran a Dios, de labios reconocen a Dios, pero su corazón verdaderamente está lejos de Él. Querido, déjame hacerte una pregunta para que la medites, para que la reflexiones, para que veas dentro de ti. ¿Dónde está tu corazón? Quizás estás honrando a Dios, quizás oras a Dios, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Está escondido en Él? ¿Está en humildad reconociendo que Él es y reconociendo quién eres tú? Querido, tus palabras, tus labios, ¿están verdaderamente sintonizados con tu corazón? ¿O están en otra parte? Tú puedes estar aquí tal vez esta mañana, oyendo este mensaje,
estando presente, pero tu corazón es puesto en otra parte, en otro lugar, no ávido a recibir la palabra de Dios. ¿Realmente tus labios están en sincronía con tu corazón? Déjame decirte algo que va a sonar súper fuerte, pero nada más voy a decir lo que Dios dijo acá. Querido, tu culto a Dios, tu adoración a Dios queda totalmente anulada, 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 si es que tu corazón está más enfocada en la forma en la cual tú entiendes a Dios que cómo Dios se dio a conocer verdaderamente. Muchas veces somos de tradiciones, muchas veces seguimos las tradiciones de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron la espiritualidad de una forma y nosotros simplemente seguimos por ello. Es increíble cuando predico a personas que comienzo a conocer, les pregunto sobre el Señor Jesucristo, les pregunto sobre Él, sobre quién era Él, qué entienden ellos de Él y todo. Y en su mayoría, dicen, no, yo crecí en un hogar católico. Y mi mamá me enseñó a rezar, mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó esto, o yo fui a un colegio de monjas, a un colegio de curas, y me enseñaron esto, esto, otro. Y hoy siguen esa tradición, porque así entendieron que debían servir a Dios, pero nunca se pusieron a pensar si realmente eso era lo que Dios quería. Así es un legalista. Adora a Dios de la boca para afuera, no le importa lo de adentro, no le importa si está bien, no le importa. Lo único que quiere es darle título o darle poder a cosas que aprendió en el pasado y validarse conforme a ellas. No es que mi mamá lo hacía así, yo lo hago así. No, es que en mi familia todos somos católicos, así que yo también soy católico. Nunca ha ido a una misa, nunca ha ido a ninguna parte y se considera católico. Eso es muy gracioso, pero es realidad. Es realidad. Queridos, nuestro corazón debe estar en sintonía con nuestros labios para que nuestro servicio de Dios realmente sea verdadero y agradable. Si no, no. Lo que es peor, tú puedes pensar, tú puedes creer que estás agradando a Dios. Tú puedes pensar que la gente te va a admirar por esa devoción o esa bondad que emana de tu corazón, entre comillas, que emana de tu vida, que emana de tu acción. Pero sabes una cosa, tú puedes engañar a los hombres, pero Dios conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. J.C. Ryle, el antiguo obispo, dijo esto. Recordemos esto en el culto público. No debemos conformarnos con llevar nuestros cuerpos a la iglesia si dejamos nuestros corazones en casa. Puede que la mirada del hombre no detecte defectos en nuestra adoración. Puede que nuestro pastor nos muestre su aprobación. Puede que nuestros vecinos nos consideren modelos de lo que debe ser un cristiano. Puede que nuestra voz sea la que más se escuche en la alabanza e incluso en la oración. Pero es mucho peor que nada a los ojos de Dios si nuestros corazones están lejos de Él. Tú puedes hacer todo bien para afuera, todo bien para afuera. Pero si tu corazón no está contrito y humillado, arrepentido y dependiente del Señor y humilde a seguirle como Él quiere, tú estás lejos de Dios. Y todo eso que estás haciendo es vano. Ya tienes recompensa de eso porque la gente lo valora. Pero Dios que mira tu corazón no lo valora. A los demás puedes engañar. A mí me puedes engañar. Pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. Muchas veces nosotros tomamos determinaciones religiosas, cierto tipo de votos, cierto tipo de cosas así.
lo cual no está mal, siempre y cuando sea algo que nace de un corazón agradecido, humillado, y que anhela buscar a Dios como Él quiere. Pero hermanos, ten cuidado, no adores a Dios solamente de la boca hacia afuera, porque eso es lo que hacen los legalistas, de la boca hacia afuera, pero su corazón está totalmente desenchufado de lo que están haciendo. Hermano, hermana, tú que escuchas, esto es un llamado para ti. Ten mucho cuidado. Esa no es la forma que Dios le agrada. El segundo elemento, la segunda característica que vemos acá, es que un legalista minimiza la ley de Dios. Versículos 8 al 13. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También le decía astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. La persona que es legalista, la persona que es un falso creyente, la persona que cree estar bien con Dios de la boca hacia afuera, con su acción hacia afuera, pero no en su corazón, esa persona minimiza la ley de Dios en pro de mantener lo que ella piensa que está bien o que está correcto. Y eso es normal, eso es normal. Ahora bien, cabe señalar que todos tenemos tradiciones e incluso como iglesias tenemos tradiciones. Un autor dijo, no todas las tradiciones son malas, no todas las tradiciones son malas. Se vuelven malas cuando las ponemos al mismo nivel que las escrituras o en el lugar de las escrituras. Hay hermanos que tienen como iglesias la, la tradición de celebrar la cena del Señor 2 veces al año. Esa es su tradición y la respetan, o una vez al año. Ahora, si ellos enseñaran es que solamente una vez al año se debe tomar la cena del Señor, eso ya es otra cosa. Porque ahí esa tradición que deriva de la palabra de Dios se convierte en una ley para ellos. Y es más importante que incluso el concepto de la cena del Señor. Ese es el problema. Ese es el gran problema. No todas las tradiciones son malas. Hay formas o usos que nosotros realizamos en nuestra iglesia que otras iglesias no lo hacen. Ahora, ¿cuándo se vuelven malas estas cosas que nosotros hacemos? Cuando juzgamos condenatoriamente, perdón, a los demás porque no hacen lo que nosotros hacemos. Cuando simplemente son tradiciones. Ahora bien, Warren Wiersbe, un pastor que murió hace un par de años, dijo lo siguiente con respecto al tema de la tradición. No debemos estar constantemente alertas para que la tradición no tome el lugar de la verdad. No nos hace bien examinar las tradiciones de nuestra iglesia a la luz de la verdad. Nos hace bien examinar nuestras tradiciones a la luz de la palabra de Dios y ser lo suficientemente valientes para hacer cambios. Eso lo digo yo en función a, o cito yo, en función a que debemos que siempre estar viendo nuestras tradiciones si están apegadas a la Biblia o no, y si éstas están traspasando lo que la Biblia enseña. Porque ese es un gran tema. Muchas personas minimizan lo que Dios ha dicho con el fin de imponer su propia interpretación, con el fin de imponer su propio deseo o lo que ellos quieren entender de lo que Dios pide. Aquí hay un uso de palabras que es bastante interesante. Dice el Señor Jesucristo, dejando el mandamiento de Dios, se aferran. ¿Se dan cuenta del contraste? Dejan la palabra de Dios, la sueltan y se aferran, se agarran eh, con fuerza a esa tradición o a ese pensamiento que en vez de acercarles a Dios, los aleja. ¿Cuántas cosas no se han añadido, hermanos queridos? ¿Cuántas cosas tú no has añadido? O que incluso iglesias evangélicas han añadido a la verdadera devoción a Dios. Es que tú no puedes ir a la iglesia sin corbata para los hombres. Es que la hermana tiene que llevar falda. Es que si no, no está honrando al Señor.
Hay muchas personas que van con terno y que van con falda a la iglesia, pero su corazón está lejos del Señor. Y son hipócritas, son fariseos. No todos, pero los hay. No es que esto se hace así, porque es que así siempre se ha enseñado. No es que la mujer puede ser pastora, porque aquí siempre lo hemos entendido. Aquí nosotros tenemos apóstoles, porque así la iglesia que nos formó, nos enseñó. Así que, ¿pero dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? La tradición se vuelve más grande, más importante que la ley de Dios. Sueltan el mandato directo de Dios y se aferran a tonteras que ellos mismos añadieron. El tema del lavamiento de manos era una tradición. Incluso los mismos fariseos dicen, como no tenían dónde agarrarse, le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como los antiguos lo enseñaron? Como la tradición lo enseñó. O sea, ellos mismos sabían que lo que estaban enseñando era tradición. Ellos mismos sabían eso. No tenían cómo respaldarlo. No tenían un texto del Antiguo Testamento de la ley que dijera eso. Simplemente lo decían así. Así que, queridos, debemos tener mucho cuidado con eso. Puede que tú hayas creado una tradición dentro de la iglesia o que la iglesia tenga una tradición, o puede que incluso tú, no siendo cristiano, no asistiendo a ninguna iglesia, tengas tus propias tradiciones. Pero si no están conforme a la ley de Dios, están alejándote de Dios en vez de acercarte a Él. Un autor dijo, las tradiciones que Jesús condena son las que permiten que las personas eludan lo que las escrituras afirman con toda claridad. Otra palabra que se emplea ahí es ustedes invalidan. Otras versiones dicen ustedes violan la ley para guardar sus propios mandamientos. O sea, note, sueltan la palabra de Dios para aferrarse a tradiciones y violan, invalidan la ley de Dios para guardar, para respetar tradiciones impuestas por seres humanos. Y aquí el Señor Jesucristo les va a dar un ejemplo. Les va a dar un ejemplo. En el versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice a su padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. El Señor les da un ejemplo. No solo les da un principio, sino que les da un ejemplo. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, Dios ordenó, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero la tradición de los judíos de ese tiempo, de los legalistas de ese tiempo, de los fariseos, era que si tus papás estaban pasando por necesidad, tú podías hacer vista gorda de honrarles, diciéndoles a ellos que lo que tenías para ayudarle era una ofrenda dedicada a Dios. Eso es lo que significa corbán. Corbán significa regalo dedicado a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta, no? Ellos invalidaban el mandamiento de honrar al padre y a la madre, tan solo diciendo que con lo cual podían ayudar económicamente a sus padres que estaban desamparados, era lo que iban a ofrendar a Dios. Y así eludían hacerse responsables de sus padres. Amados, un paréntesis, un paréntesis. Muchas veces han intentado explicar qué significa honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Aquellos que somos adultos ya sabemos que nuestra relación con nuestros padres cambió. Cuando éramos hijos y estábamos bajo su cuidado,
Obviamente el honra a tu padre y a tu madre se manifestaba obedeciendo sus instrucciones y también respetándoles, dándole honor a través del respeto. Pero cuando salimos de casa, cuando crecimos, obviamente cambia. Obviamente cambia porque ya somos personas independientes y no necesitamos hacerle caso en todo. Entonces, ¿cómo se honra a nuestros padres si el Señor Jesucristo nos muestra una forma práctica de honrar a nuestros padres? Y esta es que cuando ellos están completamente desvalidos, es decir, cuando ya no pueden sostenerse económicamente por sí mismos, los hijos deben ayudarles, porque es un mandato de Dios que representa esta orden que dijo él en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿sabes cómo puedes honrar a tu padre y a tu madre? Cuando eres adulto, haciéndote cargo de ellos económicamente cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Esa es una aplicación práctica que el Señor Jesucristo mismo dio. Así que no olvidemos eso. No olvidemos eso. Cierro el paréntesis y volviendo a lo que el Señor Jesús les dice, está criticando profundamente esta falsa religiosidad que ellos tenían. Ellos minimizaban el mandato de Dios por imponer uno de ellos, que aparentemente era mejor. Porque entre darle a Dios y darle a tus papás, obviamente es mejor darle a Dios, pensaban ellos. ¿O no? Es más, se ve más santo, ¿cierto? Se ve más santo, no, yo no voy a darle a Dios. Perdón. Pero el mandato era honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si no vas a honrar a tu padre y a tu madre, aunque esa ofrenda, ese dinero, lo des a Dios, tú estás desobedeciendo su mandato, no le estás agradando. Así que ten cuidado. Este es un ejemplo que el Señor Jesucristo dio, pero ten cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú puedes crear tradiciones, tú puedes crear nuevos mandamientos que aparentan ser buenos, pero que en realidad están yendo en contra de los mandamientos directos que nuestro Dios ya ha dado. Así que hay que tener cuidado. Y eso nos lleva a la siguiente característica, la final. Un legalista piensa que la fuente de la contaminación es externa. Una persona hipócrita en la fe, una persona cuyo corazón está lejos de Dios y pretende estar cerca, es una persona que piensa que lo que le contamina es lo de afuera. Versículo 14. Llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchen todos los que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de dentro es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola. ¿También ustedes son faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y luego se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Un religioso tiene cuidado de las cosas de afuera. Un religioso se preocupa por el resto. Un religioso se preocupa por aquello externo, aquello que no tiene que ver con su propio corazón. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá es que lo verdaderamente peligroso no es lo que tú puedes comer, porque eso simplemente comes y se sale al baño. Eso es lo que dice, lo que significa se va a la letrina en la versión Reina Valera. Significa que se va al baño. Pero lo que sale de tu corazón, eso es lo que verdaderamente te contamina, porque el corazón del ser humano está contaminado. El corazón del ser humano está contaminado. No de algunos, de todos. Todos los corazones de los seres humanos están contaminados con el pecado. Y el Señor Jesucristo lo está dejando en claro acá. Muchos se preocupan de lo de afuera. Muchos se preocupan de estar bien ordenados, de aparentar ser personas de bien, de no decir groserías,
como les comentaba, de decir cosas, de hacer cosas que tienen cierto nivel de reconocimiento público y de piedad, pero en realidad no están atentos a lo que está en su propio corazón. El Señor Jesucristo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, hermanos, la inmoralidad sexual, el adulterio, el robo, el asesinato, el egoísmo, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas estas cosas salen de nuestros corazones. Por eso es que es necesario que nuestro corazón esté alineado con Dios. Porque si no nos damos cuenta de esto, vamos a adorar de la boca para afuera. Vamos a minimizar la palabra de Dios poniendo otras cosas por sobre esta. ¿Por qué? Porque estamos mal enfocados pensando que el problema es externo y no que es interno. El problema es interno, queridos. Es tu corazón. Es tu corazón. Y si tú estás en Cristo, tú estás siendo transformado. Tú estás siendo limpiado constantemente por el Espíritu Santo, por estas mismas confrontaciones que su palabra trae a tu vida. Tú comienzas a verte y decir realmente, tengo envidia a veces. Realmente de pronto tengo malos pensamientos. Realmente de mí sale calumnia ante otras personas, murmuraciones ante otras personas. Realmente soy orgulloso. Realmente soy terco, soy necio. Y cuando tú te das cuenta de eso, es ahí en ese momento cuando realmente estás alineado con Dios, cuando realmente tu adoración es genuina, cuando realmente tu deseo de honrar a Dios cumple su propósito. Porque si no, porque si no es así, tú estás lejos de Dios. Queridos, la verdadera religiosidad, la verdadera religión, perdón, es así. Es aquella que denota que su necesidad está dentro de su ser. Un cristiano no es aquel que es puro, perfecto y se muestra a los demás como intachables. No, eso no es un creyente, eso es un fariseo. Un creyente genuino es aquel que se reconoce como un pecador, que se humilla delante de Dios, que se sujeta a su voluntad, que es esclavo de sus mandamientos y como resultado de esa transformación que Dios está haciendo en su vida, lo exterior comienza a transformarse. El cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera, Dios comienza a cambiar tu corazón y ya no eres tan egoísta. Dios comienza a cambiar tu corazón y ya no eres tan orgulloso. Dios comienza a cambiar tu corazón y ya no tienes tantos malos pensamientos. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Evangelio, transformar tu corazón de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque es imposible que lo externo transforme lo interno. Es imposible. Esa religiosidad es falsa. Esa religiosidad lleva a la gente al infierno, a la condenación. Si tú estás así, sal, por favor, de esa situación y vuélvete al Señor. Querido, Él no vino a humillarse. El Señor Jesucristo no se despojó de su trono de gloria y nació en este mundo y murió en la cruz para que tú te sientas que estás bien y que tengas que aparentar algo externo. No, Él vino a morir en la cruz del Calvario porque tú no puedes cambiar tu corazón. Porque dentro de tu corazón hay pecado, porque dentro de tu corazón hay maledicencia, dentro de tu corazón hay envidia, hay codicia, hay inmoralidad sexual, hay de todo eso lo que está dentro de tu corazón. Por eso es que Cristo padeció la cruz. No para que tú aparentes algo que no eres, sino para transformar de raíz tu corazón. Todos aquellos que piensan que haciendo cosas externas están agradando a Dios y no se preocupan de su corazón, no se preocupan de su verdadera condición, están blasfemando, están pisoteando la cruz de Cristo.
Están pisoteando la cruz de Cristo, amados. No hay nada más terrible que ser un legalista, porque ellos están lejos de la cruz, puesto que no la necesitan. Su justicia propia es suficiente para que ellos se convenzan que están bien. Mi pregunta es, ¿tú estás ahí? ¿O tú realmente reconoces que el problema está en tu corazón y que necesitas ser transformado día a día por Dios? Esa es la diferencia entre un creyente genuino y un legalista. El legalista parece por fuera, pero no lo es por dentro. El creyente lo es por dentro y comienza paulatinamente a ser transformado para que esas cosas externas vayan siendo cambiadas. Queridos, el problema del hombre no está solo en lo que hace, sino que está en su corazón. Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto, el fruto, las obras de la carne, perdón, cuando habla de las obras de la carne, menciona aquellas que estamos viendo acá, que el Señor Jesucristo también dice que salen del corazón, él le llama obras de la carne. Estas son obras de la carne. Cristo no vino, queridos, para una religión de ritos externos, sino para un cambio radical, para un cambio de raíz, para que nuestras vidas comiencen a ser transformadas. Él murió porque solo así podía ser efectivo ese cambio en tu corazón y el mío. No son los ritos, no eres tú, no es tu fidelidad, no es tu impronta, no es lo que tú aparentas. Fue la cruz de Cristo, solo la cruz de Cristo, amados, la que te da comunión con el Padre, la que te hace estar bien con Él, reconciliado con Él. Ten cuidado de cómo estás caminando. Ten cuidado de cómo estás viviendo tu vida de fe. Porque puede ser un religioso que solo está preocupado de lo externo, pero que no ha visto su propio corazón. Cristo vino a morir. Cristo no vino a llamar a justos, no vino a llamar a religiosos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, a pecadores que entienden que su problema está adentro y que necesitan ser transformados. Y que en ese reconocimiento de esa necesidad acuden a la cruz de Cristo, donde Él tuvo que asumir tu lascivia, tu deseo de robar, de codiciar, tu egoísmo, tu ego, tu amor propio, tu orgullo, tu soberbia. Son pecados tan grandes que la única forma que fuesen perdonados era que Dios se hiciera hombre y viniera a pagarlos por ti y por mí. Miremos nuestro corazón, veamos cómo está. No vaya a ser que seamos similares a estos fariseos. Y si te das cuenta que has estado haciendo mal, vuélvete a Cristo, vuélvete a Él, humíllate, reconoce tu condición y empieza de una vez y permite que Él transforme tu corazón y que ese cambio interno en el corazón se vaya haciendo manifiesto en tu exterior. Esa es la invitación que el Señor nos hace esta mañana a cada uno de nosotros. Y también aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Porque es bien fácil creer, seguir a Cristo y estar bien y estar con el corazón puesto en otra parte. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Oremos al Señor. Padre bendito,